Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a hablar acerca del consuelo del Señor y vamos a tomar como referencia el libro de Isaías en el capítulo 40. Y dice así: Consuélense, consuélense, oh pueblo mío, dice su Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Bueno, este capítulo es hermoso porque nos está hablando de restauración. Él quiere que nosotros seamos consolados, que nos consolemos en Él, no en el mundo, no en la gente, sino en Él. Dice, habla al corazón de Jerusalén, al corazón de su pueblo. ¿Y qué les está diciendo? Que el tiempo ya fue cumplido, que el tiempo ya es de la restauración, de que sean levantados, porque ya el pecado fue perdonado, aunque habían recibido el pueblo una doble retribución por el pecado. Sin embargo, Dios dice que ya los está restaurando, que ya los está consolando y el tiempo es ahora. Y en el 3 dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. O sea, esta es una profecía que se cumple con Juan el Bautista, y es necesario que nosotros entendamos que nosotros como creyentes tenemos que preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Primeramente tenemos que preparar nuestra vida, primeramente tenemos que ser levantados, ir limpiando nuestra vida, irnos santificando. Ya recibimos la justificación, que es cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, caminar con Él. La santificación, que nos habla acerca de ir caminando en santidad, ir dejando el pecado, ir dejando todo aquello que estorba nuestra vida. Y la vida que nosotros debemos llevar es una vida de santidad, porque nada inmundo va a entrar en el camino del Señor, en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que enderezar nuestras calzadas en la soledad, dice,
enderezar nuestra vida delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Tenemos que enderezar nuestros caminos para que Él pueda sanarnos, salvarnos, para que nosotros podamos tener victoria en la vida cotidiana, victoria en la vida del Señor como creyentes. Tenemos que enderezarnos. Dice aquí, todo valle sea alzado en el 4 y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, todo valle, todo aquel que tenga complejo de superioridad, bájese. Y todo valle sea alzado. Tenemos que cuidar todo el que tenga ese sentimiento de inferioridad, complejo de inferioridad, tiene que subir. O sea, no debe de estar pensando, ay, pobre de mí, o sea, esa autoconmiseración, no, sino que debemos entender que el Señor vino para sanarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Y Él quiere esa restauración en nuestra vida, por eso tenemos sanidad del alma. Vamos a ver esto en Mateo, de que debemos preparar el camino del Señor. Perdón, más bien vamos a Marcos. En el 1:2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mis mensajeros delante de tu faz. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra de arrepentimiento en hebreo es teshuvah, y teshuvah tiene una connotación más bien de regresar al autor y consumador de nuestra fe, de regresar a Él, de reconciliarnos con Él. Entonces, esto es muy importante porque dice, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Y viene Juan el Bautista y está preparando el camino para que venga el Mesías, y dice, arrepiéntanse, generación de víboras. Entonces, eso le decía a los fariseos. Qué fuerte, ¿no? Pero nosotros en aquel tiempo en que venía el Señor en su primer venida para morir como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, de la misma forma en este tiempo nosotros como creyentes tenemos que estar preparando el camino al Señor, porque Él ya viene. Son tiempos finales, son tiempos de preparación, son tiempos en los cuales tenemos que estar haciendo la obra de la evangelización. Ahorita ya lo importante es que entren al reino de los cielos, entren a la reconciliación con Dios, arrepiéntanse, regresen a Dios, porque estos tiempos son muy peligrosos y lo estamos viviendo, mis hermanos. No es de predicación, es de que ya es una vivencia todo lo que está sucediendo con los secuestros, con los homicidios, con todo esto del narcotráfico, las mafias, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros primeramente seamos sanos, seamos libres, dejemos todas las obras de maldad, crucifiquemos toda la carnalidad en nuestra vida, y es necesario que una vez hecho eso, que nosotros
hayamos sacado toda la maldad, nos hayamos limpiado delante del Señor, es necesario que nosotros enderecemos nuestra vida. No te fijes en los demás. O sea, ¿y por qué fulanito no se endereza? ¿Y por qué sutanito? ¿Y que por qué aquel líder? ¿Y que por qué el apóstol? ¿Y por qué? No te fijes en eso. Tú corre por tu vida. Corre por tu vida. Si nosotros vemos en la palabra, pues Caín mató a Abel. Sansón era muy sensual, eran hombres de carne y hueso. Entonces, todos tenemos que estarnos preparando, tenemos que ser como, por decirlo así, como nuestro Señor, como Yahshua. Sin embargo, vemos en las páginas de la Biblia que los varones de Dios tenían defectos. Dice que tenemos los mismos defectos todos. Y nosotros dice, enderecen en la soledad la calzada. Enderezar, ¿qué es enderezar la calzada? Pues enderezar el camino, enderezar los caminos por los cuales nosotros andamos. Debemos de dejar el orgullo, la soberbia, y dice, y debemos también de dejar la autoconmiseración, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad. Dios quiere que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Él es nuestro ejemplo. Él es el que nos dice cómo nosotros vamos a poder librarnos del día malo. ¿Cuál es el día malo? Pues aquel en el que tengamos que entregar cuentas, pero que entreguemos buenas cuentas para, como dice Juan 29, vayamos a resurrección de vida y no a resurrección de muerte. O sea, vayamos al reino de los cielos. Y dice aquí que una vez que nosotros nos limpiamos, que preparamos nuestras vidas, que enderezamos el camino torcido, dice que entonces nosotros como creyentes, así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, ahora nosotros tenemos que preparar la segunda venida del Mesías. En la primera venida Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en la segunda venida Él va a venir a juzgar. Él viene como el león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para juzgar primeramente a su pueblo. Entonces dice que todo esto tiene que acontecer para que la gloria del Señor sea manifestado y toda boca, eh, toda lengua y nación lo alabe y lo exalte. Y entonces dice el Señor aquí que da voces, y entonces dice, ¿y qué tengo que decir? Que toda la carne es como la hierba y su gloria como flor del campo. Entonces aquí toda la carne es como hierba. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un día en el que vamos a dejar este tabernáculo, este cuerpo, lo vamos a dejar, vamos a partir con el Señor, vamos a morir, y toda la gloria de este cuerpo, de este tabernáculo, es como la flor del campo. ¿Cómo son las flores? Pues viven por un ratito y después se marchitan. Entonces, aquí está, en el 8, se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios es eterna, para siempre. La palabra de Dios nunca va a pasar, va a permanecer por siempre. ¿Qué quiere decir por siempre? Eternamente. En esta vida y en la vida venidera, en la vida eterna, la palabra de Dios va a estar vigente. Qué bueno que estudiamos una carrera, qué bueno que estudiamos un oficio y nos va a servir para una manutención, un sustento temporal en esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios sirve para esta vida y para la eternidad.
Por eso es muy importante que escudriñemos la escritura, que estudiemos la escritura. Es muy importante que la palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y que la pongamos por obra, ¿no? Porque muchas veces, no, como dice Santiago, no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces estamos en la lucha. Dice la palabra que dentro de nosotros está la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces, ¿cuál de las dos naturalezas va a prevalecer? Pues es como dos perros adentro peleando, uno blanco y uno negro. ¿Cuál va a ganar? Ay, pues el blanco. No, va a ganar el que alimentemos más. ¿Va a ganar el espíritu, el perro blanco, o va a ganar el espíritu inmundo, el perro negro? Pues todo va a depender de nuestras decisiones. Entonces, dice aquí, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. ¿Qué hace la anunciadora de Sión? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la restauración. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. ¿Y qué hacía Juan? Anunciar las buenas nuevas. Arrepiéntanse para que puedan entrar al reino de los cielos. Entonces, de la misma forma, nosotros somos la anunciadora de Sión. Somos esos creyentes que en todo el mundo que debemos anunciar la venida del Señor. Hermanos, ya estamos en tiempos finales, ya estamos en tiempos en que solo tenemos que estar limpiándonos y predicando el evangelio para que todo mundo entre. Sálvense, corran por su vida, corran por su vida. O sea, ya no es tiempo de decir, ay, bueno, pues voy a hacer negocios aquí, voy a hacer negocios allá, voy a hacer una carrera, voy a hacer una maestría, un doctorado. Sí, qué bueno, hazlo. Haz negocios, haz tu carrera, haz tu maestría. Sin embargo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepara a tus hijos. Nuestros hijos van a vivir tiempos muy difíciles, muy difíciles. Pero la victoria está en que en nuestra vida, en nuestro tabernáculo, en que en nuestro corazón vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive aquel que resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo le resucitó y es la misma esperanza que nosotros tenemos. Debemos entrenar a nuestros hijos para la restauración, para la resurrección, para una vida resucitada en medio de todo lo que está pasando, en medio de toda la oposición, en medio de toda la corrupción, en medio de toda la mafia, en medio de todo lo que sucede. Tenemos que estar preparados, dice, debemos anunciar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, la gran comisión. Dice, levántate, no temas. Dice, di a las ciudades de Judá, vean aquí el Dios suyo, vean aquí el Dios suyo. Entonces, porque Él viene con poder, con brazo fuerte, Él se señoreará. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el único que puede gobernar las naciones con vara de hierro. Ahorita son permitidos los gobernadores. Dice Efesios 6, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. O sea, a veces, ¿qué hace uno que gobierna? Pues se vende. Y nosotros tenemos que entender esto, que el único que va a gobernar con vara de hierro es Él, con juicio, con justicia es Él.
dice que Él va a traer su recompensa y su paga delante de su rostro. O sea, nosotros debemos seguir al Señor, nosotros debemos tener nuestra vista fija en Él, debemos de ver su rostro, buscar su rostro, no sus manos. Hay muchos creyentes que buscan sus manos, a ver qué me vas a dar, pero debemos buscar su rostro, la hermosura de su rostro, de su poder, de su gloria, de su bendición, porque dice que Él es el único que puede apacentar a su rebaño en sus brazos. Él lleva a los corderos, a los bebés, y en su seno llevará y pastoreará a las recién paridas. O sea, Dios es un Dios de pacto, de misericordia, de amor, de bendición, de salvación, de sanidad. Él está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos. ¿Cuántas, está hablando de las recién paridas, cuántas mujeres que tienen hijos y que tienen mucha necesidad, ya apenas dan a luz los hijos y ya están trabajando, no sé, en la casa con los otros hijos, el marido no las considera, no les ayuda, pero aquí en Isaías 54 dice que Él es nuestro esposo, que Él es nuestro marido. Entonces, toda una vida, toda una casa o una familia que tiene disfunción o una mujer que está muy atribulada, incluso los varones, ¿qué podemos hacer? Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos escucha. Hay un pastor, Joel Austin, su papá, John Austin, uh, antes de ser pastor, su familia eran granjeros, eran muy pobres. Entonces John Austin, el padre de Joel Austin, recibe el llamamiento y empezó en un lugar pues pequeño, y sin embargo pues fue creciendo, muere y le deja el ministerio a su hijo, y ese ministerio es de uno de los más grandes en el mundo. Millones oyen o ven sus prédicas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dios levanta al pobre de su pobreza y lo pone, lo sienta en lugares celestiales. Entonces busquemos estar sentados, como dice Efesios 2, en lugares celestiales, eh, juntamente con nuestro Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Cuando estamos con Él, cuando estamos en su presencia, cuando nos limpiamos diariamente, cuando realmente nuestro corazón está llenándose de Él, llenándose de la palabra, porque Él nos quiere. Aquí está la solución, aquí está la historia de amor más grande, aquí está el carácter de Dios, aquí está tu nombre inscrito en el libro de la vida, aquí está. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos que esta es la ketubá. ¿Qué es una ketubá? La ketubá es un contrato matrimonial. Este es tu contrato matrimonial con el Señor. Aquí te habla de cómo te va a levantar, a ayudar, a preparar, como a Esther, que fue preparada para estar con el rey. Aquí te va a mostrar cómo puede ser esa novia sin mancha, sin arruga. Aquí es donde Él va a poder cambiar y transformar tu forma de pensar. Dicen, es que ya te lavaron el coco. Y sí, pues qué bueno que te lo lavaron o que no los lavaron, porque estaba bien sucio. Es necesario que nosotros entendamos que nuestros hijos tienen que crecer con la palabra de Dios,
para ser sanos, para ser salvos, para ser bendecidos, para ser ayudados, para ser levantados, para ser restaurados, para ser rescatados. Aquí está el tesoro más valioso del mundo. ¿Tú crees que es el dinero? ¿Tú crees que es el oro, que es la plata? Si imaginemos por un instante que se vinieran como los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el dinero ya no valía nada. El dinero ya no valía nada, el oro ya no valía. O sea, dicen que llevaban carretas de dinero para comprar pan en un tiempo de hambruna, en un tiempo de guerra, en un tiempo de escasez. ¿Para qué sirve el oro, la plata? Esta es la historia de amor más grande del universo. Aquí está la salvación más grande del mundo. Aquí está la historia de la humanidad y la historia de un Dios que nos ama y que nos vino a rescatar, que dio su vida en el madero para sanarnos, para salvarnos, para libertarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para darnos cobertura, para darnos propósito, para darnos significado. Recordemos que estamos en tiempos finales. Y en estos tiempos finales, en estas páginas del Apocalipsis que ya estamos entrando, que ya estamos viviendo, tenemos que ser sabios, prudentes y tomar esta palabra, porque aquí trae la salvación, la redención de toda la tierra, la redención de toda la tierra. ¿Cómo es eso posible? Pues te voy a decir, yo he visto sidosos, 3 sanados de SIDA. Hay el testimonio, búscalo en la red, de Juan Méndez. Él fue resucitado. O sea, no es nada más esa niña que le pidieron al Señor que resucitase y le dijo: Talita Kumi, tu niña que estás bajo el talit, levántate. Y la niña oyó la voz poderosa de Dios, la voz de la resurrección, la voz de aquel que vive por siempre y para siempre, y fue levantada de entre los muertos. Lázaro fue levantado de entre los muertos, pero actualmente hay muchos testimonios. Simplemente ve testimonio de resurrección, busca en Google o algo así, y vas a ver cómo gente ha resucitado. Busca el testimonio de Carmelo Brenes, que también resucitó. O sea, la Biblia no es del pasado, no es del Antiguo Testamento. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y aquí se encuentran las palabras de vida, de amor, de resurrección. Dices, bueno, resucitar de los muertos, cuando muchas veces la gente está viviendo el infierno chiquito en sus casas, en sus vidas, el Señor viene y trae resurrección a sus vidas, restaura sus vidas. Entonces, nosotros podemos ver miles de testimonios de gente que ha sido cambiada y transformada para ser sana, para ser salva, para ser liberada. En estos tiempos finales, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y vivir una vida de resurrección en medio de la oposición, porque Él nos ama. Oremos. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres el amado, el deseado, el gran yo soy. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Entrónate en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestros hijos, en nuestra entrada, en nuestra salida, en nuestra ciudad, en nuestro país. Te amamos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y también, Señor, en esta hora que tu pueblo reciba la bendición sacerdotal
sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti, sobre de tus hijos. Tenga de ti misericordia y te dé de su shalom, te dé de su paz. Y recuerden también, mis hermanos, que tenemos que entender las raíces hebreas de nuestra fe. Ay, ¿por qué dice Yahshua? Ay, ¿por qué dice Yahweh? Que en realidad es Yahweh, ¿no? ¿Por qué dice así? Pues porque nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas y tenemos que conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Reciban un gran saludo. Es un placer haber estado con ustedes y que Dios les bendiga.